quedarme embarazada, llegó el día que me dijeron que estaba esperando un hijo. Fue el día más feliz de mi vida. Cuando ya habíamos perdido la esperanza de poder formar una familia, una puerta se abría para poder conseguir nuestro deseo. Fue un embarazo difícil y con muchas complicaciones, pero por fin pudimos ver la cara de nuestro bebé. Era precioso. Parecía imposible que esa personita pudiera salir de mí, y mientras contemplaba ese milagro de la vida, me lo arrebataron de las manos. Empecé a escuchar gritos de por todas partes diciendo: ¡no respira! ¡no respira! Hasta que 2 horas, después de una incertidumbre absoluta, apareció un hombre vestido de verde que nos dijo: lo siento, pero no hemos podido hacer nada. Al oír aquellas palabras me desplomé en el suelo y desde que me desperté hasta el día de hoy no ha habido ni un instante en el que no pensara que tendría que haber sido yo y no él el que se muriera. Por muchos psicólogos y psiquiatras que me hayan tratado, nunca podré recuperar a mi hijo, y no habrá nadie que me pueda quitar esas ideas que tengo frecuentemente de reunirme con él. Me siento cobarde por no ser capaz de quitarme la vida como se la quitaron a él. Sonó el teléfono y la voz de mi padre tembló al otro lado de la línea. Ven al hospital, dijo. Han operado a tu madre. La enésima operación de cáncer, una enfermedad que siempre quería volver. Una operación que sucedía a la anterior, que uno creía o deseaba creer con todas sus fuerzas, era la última. Pero no lo era. ¿Cómo ha ido?, pregunté. Mal. Voy, dije, y colgué el teléfono. Estaba cansado. En mi cabeza reinaba la confusión. ¿Tantos años de lucha para qué? Para nada. Estábamos en invierno, y cuando me puse la chaqueta lo pensé. En realidad lo había pensado muchas veces. Me refiero a morir. Como le estaba ocurriendo a mi madre. Salí a la calle. No tenía carnet de conducir, ni coche. De modo que caminé hacia el hospital, que no andaba muy lejos. Por el camino, la idea de suicidarme se hizo inmensa en mi cabeza. Creció hasta ocuparlo todo. Entonces me imaginé muerto y por un instante sentí un gran alivio. Todo mi dolor había desaparecido. Es la solución, me dije. Y sin pensarlo 2 veces, cerré los ojos y me dispuse a cruzar en rojo una carretera atestada de tráfico. El fin estaba claro: morir. Así que lo dejé todo en manos del destino. Solo caminé, o si se prefiere, no me detuve. Los coches silbaban por delante y por detrás de mí. Escuché cómo me pitaban, y un frenazo, insultos lejanos. Nadaba en una absoluta sensación de irrealidad. Es curioso, mientras cruzaba la calle no sentía miedo, pero cuando llegué al otro extremo, me invadió un miedo atroz. Fue un acto impulsivo, irracional, desesperado. Un acto que creía iba a solucionar todos mis problemas, ignorante que en realidad podría haber causado muchos más. ¿Qué sería de mi padre y de mi hermano? ¿Qué sería de mi madre recién operada? ¿Cómo afectaría a su lucha la muerte de su hijo mayor? Fue un acto inconsciente, lo sé, pero gracias a él sé que no volveré a intentarlo nunca más. Me dejó temblando al otro lado de la carretera, mirando la corriente de coches que acababa de atravesar a ciegas y milagrosamente ileso. Entonces me di media vuelta, por así decirlo, hacia el futuro, abandonando la muerte, y me fui a ver a mi madre. Un parcial más, ninguno aprobado. La noche oscura y helada, una carga para mis padres, ningún futuro, ninguna salida. Dicen que es dulce, indolora. La navaja de afeitar, todo acabará. Ya no seré una carga, todos saldrán ganando. La cuchilla se hunde en la piel, duele. La noche oscura y helada. La sangre brota, la cuchilla se detuvo. Por la mañana salió el sol. Desde que era niño, Ismael vivió más preocupado por su familia que por él mismo. Dejó pronto los estudios, pero tampoco era algo que le importara. Repetía constantemente que lo suyo no era estudiar. Tuvo una juventud difícil, 2 hermanos toxicómanos, una madre alcohólica y un padre que murió relativamente joven tras una larga enfermedad, dejándole, de repente, como el cabeza de familia sin tan siquiera tiempo para asumirlo. Era una persona de carácter fuerte y con una gran voluntad.
Por eso nadie se sorprendió de que se echara a la espalda toda la carga familiar y se dedicara a trabajar duro para sacar a su familia adelante. Pero un día desapareció y tras 2 días sin saber nada de él, todo el pueblo se echó a la calle para buscarlo. Algunas horas después lo encontraron ahorcado en la ladera de un monte cercano al pueblo. Lo tenía todo perfectamente planificado, una noche de diversión con sus amigos y después, al amanecer, pasar por casa para dejar allí todo lo que no le haría falta en el lugar al que iba, cartera, teléfono móvil, llaves, y cumplió su propósito. ¿Cómo una persona con ese carácter y esa voluntad para lograrlo todo pudo llegar a ese extremo? ¿Consiguió ese conflictivo entorno familiar acabar con la fuerza de alguien tan fuerte? Muchos aún se lo están preguntando. Lo primero fue la noticia de su muerte. Vino un amigo celador y dijo: se ha suicidado. Entonces intenté reconstruirlo todo, pero a mi mente solo acudían recuerdos como fogonazos, miserables piezas del puzzle. Yo le había dado el alta, le había abierto la puerta, la había visto marchar, como cualquier otra alta, ¿no? Nada hubo de especial, por eso no podía recordarlo. Pocas horas después, los bomberos rescataban su coche hecho trizas en el fondo del acantilado de Cabo Blanco, que es el lugar donde van a suicidarse los suicidas. Me apreté las tuercas, intenté recordar. En la puerta, ella dijo que le había gustado mucho la relajación de planta, pero que todavía no le había dado una copia del CD. En otra ocasión contesté. Claro, en otra ocasión, dijo ella. Me dio 2 besos, dijo muchas gracias y desapareció de mi vista. En el periódico del día siguiente aparecía una foto del coche siniestrado y la figura de una persona aplastada contra las rocas. Costaba mucho reconocerla. La imagen de ella en la planta era más nítida. Pelo blanco, ojo de cristal, 70 años y cierto victimismo, combinado con una pizca de desinhibición y sarcasmo. Eso sí, le encantaba venir a relajación. Tal vez era su forma de evadirse, de vaciar la mente de los problemas. No sé por qué, cuando alguien muere, uno recuerda esos pequeños detalles y no las señales que tal vez gritaban que quería ser rescatada y acabar con todo al mismo tiempo. Cuando vino el celador y nos lo contó, no lo podía creer. Nada parecía indicar que haría algo así. Lo que pienso una y otra vez es: ¿qué puedo hacer para que no vuelva a pasar? ¿Qué puedo hacer? Llevaba una vida normal. Era joven, estaba casado y tenía 2 niños preciosos. Desde fuera se podría haber pensado en una situación envidiable, pero los trágicos acontecimientos finales demostraron que no era así. Podría haber aprovechado su vida para ver crecer a sus hijos, para hacer feliz a su mujer y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida cotidiana que la suerte le ofrecía. Pero de repente, de la noche a la mañana, su vida cambió. Como cambian las cosas sin una razón ni un porqué para los demás. Nunca había estado enfermo. Era jovial y optimista, rodeado de sus amigos, con un buen ambiente en el trabajo. ¿Qué le pudo llevar a semejante final? Sus familiares más allegados solo podían llorar haciéndose esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? ¿Cómo no nos dimos cuenta de nada? ¿Por qué no nos pidió ayuda? ¿Por qué ningún cambio en su conducta nos advirtió de su sufrimiento? Era consciente de su enfermedad, que empezaba a manifestarse, y tras hablar con los médicos, se daba cuenta del sufrimiento que iba a ser para él y para su familia. De esta manera, prefirió morir con sufrimiento y con la esperanza de que su familia le recordaría feliz, fuerte y lleno de salud, sabiendo que el sufrimiento que les esperaba a él y a su familia, sobre todo a los niños, ensombrecería toda su vida. Acabó con su vida tirándose a las vías del tren. Unos días después de su entierro, la familia recibió una carta dirigida a él del hospital de su ciudad.
Su mirada siempre señalaba al vacío. Nunca sabía dónde estaba su mente. Parecía no tener ni fuerzas para poder explicarlo, pero menos aún ganas. Ya no tocaba la guitarra, ni escuchaba música. Sencillamente no encontraba ningún motivo para hacerlo, a pesar de haberlo buscado por todas partes. Ahora tan solo parecía agotado. Ni tan siquiera los abrazos de su hijo conseguían reconfortarle, cosa que aún le entristecía más. ¿Cómo podía encontrarse en esa situación? Su sonrisa había desaparecido. Poco a poco dejó de dibujarse en su cara. Lo veía llorar, pero no de forma intensa, ni amarga, ni mucho menos escandalosa. Simplemente rodaban lágrimas por sus mejillas. Se escapaban. Era la única manera de su cuerpo de gritar y romper su silencio. No la acompañaba ningún gesto, ni se molestaba en secársela. Su butaca era su mejor compañera, la única que parecía comprenderlo y en quien se recostaba día tras día, en quien se acurrucaba e incluso le mecía, cual niño pequeño. Allí lo vi una mañana. Era un día de verano en los que el sol brilla como si quisiese despertar a todo el mundo. Era muy temprano, pero el calor ya apretaba y solo podías tener ganas de estar bajo el agua. Él estaba tomando un helado. Era de limón. Sonreía al mirarlo como no hacía desde mucho tiempo atrás. Yo me entusiasmé al verlo. Le pregunté que cómo se encontraba y su respuesta fue mejor, acompañándola de una sonrisa. Era sincero. Creo que veo las cosas más claras, añadió. A partir de ese momento, yo le compraba cada día helados de limón, aunque ya no producían en él el mismo efecto. Poco después terminó todo. Su butaca estaba vacía, los helados acumulados en el congelador, y ahora sí que sonaba su música. Parece ser que con ese helado y aquella soleada mañana decidió cuál iba a ser su destino. Lo que no sabía es que cambiaría tanto el nuestro. Pedro estuvo ingresado muchos años en el hospital psiquiátrico y desde la apertura del nuevo hospital de referencia no eran raros ingresos de más de un mes de duración. Sin embargo, hacía tiempo que no acudía al hospital. Solo realizó una visita a urgencias en la que todos coincidieron en que había cambiado. Era más consciente de su enfermedad que nunca y también de su situación. No era una descompensación de su esquizofrenia, simplemente estaba triste. Acudía a todas las citas, retomaba la medicación, un paciente aparentemente en franca mejoría, pero seguía triste. Un día, yendo en coche hacia el trabajo, me detuve en un semáforo, donde encontré a Antonio, otro paciente muy amigo de Pedro. Al verme, se abalanzó sobre el coche y apoyándose en el capó gritó: «La mafia ha matado a Pedro, lo han tirado por la ventana, ahora vienen a por mí». La verdad es que no le di importancia. Pensé que era Antonio delirando otra vez con su temática habitual y que cualquier día volvería a ingresar en la planta. Al día siguiente, nuestra compañera Susana estaba de turno. Susana siempre nos contaba historias del hospital psiquiátrico, donde estuvo trabajando muchos años. Cuando nos fuimos a merendar, ella se quedó respondiendo al teléfono. Al entrar en el office, notamos que su semblante había cambiado. Nosotros sonreíamos, pero al verla se hizo el silencio. Le preguntamos qué había sucedido, cuando ella empezó a llorar desconsoladamente. Le costaba articular palabra y finalmente, entre sollozos, espetó: ha llamado la hermana de Pedro, se ha suicidado. No había sido la mafia, no la habían tirado por la ventana. Él mismo había acabado con su vida. Aquella tarde había mucho trabajo. La unidad estaba llena y el inicio del turno era muy confuso. Montones de visitas, ingresos y altas que se mezclaban con las demandas de los pacientes. El teléfono de la unidad sonaba constantemente y una de esas llamadas era de Juan Antonio, que con voz entrecortada y temblorosa nos decía: «He estado con Eli tomando un café y está muy rara. Se ha despedido y se ha dejado la cartilla del banco. Me ha dicho que ya no la necesitaba. Algo malo va a pasar. Eli no está bien». A partir de esta llamada, el rumbo del turno cambió. Nos centramos en intentar contactar con Eli,
Buscamos el teléfono en el hospital de día y por fin Carmen, nuestra compañera, consiguió hablar con ella. ¿Qué tal? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo está? Le pregunté a Carmen con cierta ansiedad. Nada, dice que está bien, que está estudiando y que está contenta. Me ha dado recuerdos para todo y me ha preguntado por ti. Le he notado más coherente y centrada que nunca, respondió Carmen con cara de asombro. Al tercer día de esto, la noticia se comentaba continuamente en la unidad. Habían encontrado en el mar el cuerpo sin vida de Eli, con piedra en la ropa interior y en la bolsilla. Nos sentamos en los bancos dispuestos al pie de la pista de baloncesto, que al encontrarse mojada no podemos utilizar hoy. Cada paciente intenta aprovechar estos minutos fuera de la unidad de la mejor manera posible. Unos fuman, otros hablan, otros se tumban en el césped y, como no, siempre está el que se pone a dar vueltas a ritmo de marcha militar. Pero José está al margen del grupo, pasando inadvertido. Para mí siempre ha sido así, ya es el tercer o cuarto ingreso, y es uno de estos pacientes que no suele llamar la atención. Hoy hemos fumado juntos y se ha establecido una conversación que esta vez no me ha dejado indiferente. José, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, responde parcamente. ¿A qué se debe esos edemas que tienes en los tobillos? Me operaron de los tobillos hace casi 2 años. Me había tirado de un 7º piso, responde casi sin expresión. ¿De un 7º piso? ¿Y solo 2 fracturas en los tobillos? ¡Qué suerte, ¿no?, le preguntó asombrado. Más bien mala suerte. Hombre, desde que te operaron hasta hoy, habrás tenido periodos en los que has estado bien, animado, trabajando, ¿no es así?, dijo intentando buscar un ápice de optimismo. ¿Trabajar? ¿Qué va, hombre? Si no sirvo para nada. Estuve en una carpintería y era el niño de los recados. Un mes después del alta de este ingreso, José defenestró. En esta ocasión encontró su suerte. Semana tras semana, en Hospital de Día se hablaba sobre la desaparición de Victoria. Era una paciente que venía mensualmente a visitar al psiquiatra y que hacía 2 meses en los que no sabíamos nada. Nuestra preocupación nos llevó a preguntar acerca de ello a sus amigos, familiares, que contestaban de manera ambigua sobre cómo se encontraba. Todos los profesionales del equipo presentíamos que algo podía pasar. Una mañana, leyendo el periódico, Susana, la enfermera, leyó un suceso en el que explicaba que una joven se había precipitado de un 3er piso tras ser apuñalada. El cuerpo de Susana se estremeció, ya que se trataba de Victoria. Al preocuparnos por su estado, la familia nos comentó la impactante noticia y nos dijeron que fue ella misma quien se apuñaló por todo el cuerpo antes de precipitarse por el balcón y que, por desgracia, su hermano de 13 años presenció todo lo sucedido, pues se encontraba en el mismo domicilio. En la papelera de su casa se encontró la medicación de varias semanas.